Muchas gracias por la invitación a compartir esta actividad. El peligro que tienen estos temas internacionales, como hablábamos recién, es que querramos abarcar el mundo entero y no podamos en una sola reunión o en una sola actividad. Pero por lo menos a mí me parece que podríamos orientarnos, aunque tengamos que esquematizar un poco en tres grandes cuestiones, ¿no? La cuestión económico-comercial internacional, que tanto sacudimiento ha provocado, entre comillas, desde el triunfo de Trump hasta ahora, la cuestión de la geopolítica global y la cuestión particular de América Latina y de América del Sur. Esos serían como tres grandes capítulos que uno no puede desarrollar los tres extensamente en una sola reunión, de modo que respecto a los dos primeros yo simplemente voy a dar algunos titulares, algunas generalidades. Después, si tenemos tiempo, podemos abundar un poco más. Así que primero el marco material, el famoso asunto de la llamada crisis del capitalismo, ¿verdad? Aquí no estamos obviamente ante una crisis terminal del capitalismo, esto es obvio. El capitalismo está a las puertas de transformar en un nuevo impulso económico la cuarta revolución científico-técnica, que seguramente le va a dar un nuevo dinamismo al capitalismo, pero está claro que eso lo que va a hacer es profundizar el desarrollo desigual, porque todo ese conocimiento científico-técnico, todo ese potencial de conocimiento está concentrado en el mundo ya rico y desarrollado, y además está duramente protegido por patentes de propiedad intelectual, por normas de propiedad intelectual aplicadas al comercio, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos en una onda de, bueno, la humanidad está en las puertas de una nueva era de conocimiento que está abierto a toda la humanidad. No, el capitalismo está a las puertas de una nueva revolución científico-técnica que le va a permitir relanzarse económicamente desde los centros dominantes del mundo, y el conocimiento y la revolución científico-técnica están concentradas ahí. De modo que el peligro que tiene es que esto termine aumentando las brechas y las distancias entre el mundo desarrollado y el mundo emergente, como han dado en llamar. Y esto es muy preocupante porque si uno saca las experiencias particulares de China y de India, el resto del mundo emergente, donde está África, América Latina y demás, el este de Europa también está incluido aquí, el centro y el Medio Oriente de Asia, absolutamente caotizados por la política consciente de las potencias imperiales de generar caos allí para dominar esas regiones, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quiero decir, merecen un análisis particular y aparte de la situación de China y de la India, pero en general se puede decir que los llamados países emergentes no están en el foco de esta revolución científico-técnica, y que esto implica el riesgo de que quedemos más rezagados todavía. Porque al mismo tiempo no hay una gobernanza global, unos centros de decisión globales. En la era de la globalización del capitalismo no hay un centro de decisiones globales que asegure la democratización del conocimiento, y mucho menos la democratización de la inversión, la masificación de la educación, etcétera, etcétera. Todo esto se sigue rigiendo por la durísima ley de la competencia, que conduce a la concentración, y todos sabemos que la concentración del conocimiento es parte fundamental del proceso de concentración del capital y del poder. Por tanto, estamos frente a esta disyuntiva. Pero no cabe duda que estamos frente a una gran revolución científico-técnica que va a abrir nuevos caminos y nuevos horizontes económicos al capitalismo como sistema, sin corregir sus deformaciones o las deformaciones que el capitalismo tiene como sistema.
Digo esto porque, como se darán cuenta, yo no me afilio a las tesis o a los pensamientos o a las ideas del agotamiento del capitalismo. Estamos lejísimos de eso. Lo cual no quiere decir que no haya que luchar contra él para transformarlo, ¿verdad? Porque nosotros como gente de izquierda tenemos una concepción clara de que en la medida que no rompamos las estructuras de dominación del capitalismo, no solo que ya no podemos mantener en pie una revolución socialista, no, si no se rompen las estructuras dominantes del capitalismo, no podemos mantener en pie ni siquiera los proyectos progresistas, por tenues y gradualistas que sean. Esta es la cuestión fundamental que tenemos que enfrentar. Porque la lucha hoy ni siquiera está planteada entre socialismo y capitalismo. La lucha hoy está planteada entre justicia social y capitalismo, apenas en el inicio del siglo XXI. De modo que si no rompemos esas estructuras de dominación y de concentración, tampoco nosotros nos podemos mantener en pie. Pero para plantear esta lucha, lo primero que hay que comprender, sin ningún tipo de ingenuidad, es que el capitalismo está en el esplendor de su poder y que la revolución científico-técnica le va a dar oxígeno y le va a dar más proyección hacia el futuro. Y todavía tenemos que resolver algunas cuestiones geopolíticas fundamentales, ¿no? Todavía falta la gran expansión del capitalismo en Rusia, porque todos hablamos de China y hablamos de India, pero falta la gran expansión del capitalismo en Rusia, donde claramente el Partido Comunista es una fuerza absolutamente minoritaria, y hay que ver cómo el juego político, cómo Rusia juega en este ajedrez geopolítico, si va a priorizar su alianza con Europa, si va a priorizar su alianza con China, pero lo que no cabe duda es que la presión de la expansión mundial del capitalismo todavía tiene por conquistar ese gigantesco territorio muy débil en términos geopolíticos, porque es un territorio enorme y casi despoblado en comparación a la superpoblación de India, de China, incluso de los Estados Unidos, que hoy tiene más de 300 millones de habitantes. Rusia no llega con su gigantesco territorio a 200 millones, con lo cual allí queda todavía un territorio de disputa geopolítica que veremos cómo se va a resolver. Entre tanto, en esta década y en la siguiente, lo que todo el mundo plantea es el ajedrez de poder entre China y Estados Unidos, que va directamente a transformarse. Discúlpenme que tampoco me sumo yo a quienes plantean la decadencia de los Estados Unidos como imperio. Por lo menos en las próximas 2 o 3 décadas lo que uno está viendo no es que China pase a ser número 1 y Estados Unidos número 2. Lo que uno va a ver en las próximas décadas es que vamos a tener 2 número 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a jugar si es que el mundo va a entrar en una nueva era de bipolaridad o si el mundo va a entrar en una era de multipolaridad? Es decir, con muchos, por lo menos 7 u 8 grandes polos de poder, que eso podría traer como consecuencia algún tipo de democratización, algún tipo de distribución mejor del poder y de la... No. Esto está planteado como hipótesis. Lo que sí es claro que en las próximas 2 décadas China será número 1 igual que Estados Unidos. Lo que no está claro cómo se va a producir el resto de los alineamientos, porque claramente Estados Unidos está luchando por no perder su presencia en el Pacífico. Por eso la retirada de Trump del Tratado Transpacífico es desconcertante, porque el gran triunfo de Obama había sido conseguir instalar a los Estados Unidos de nuevo en el Pacífico, donde estaba perdiendo presencia. Pero bueno, la crisis del capitalismo tiene estas cosas. Finalmente terminamos todos desayunándonos de que en Estados Unidos hay pobres y de que hace 10 años, no 2 años, 10 años los salarios vienen disminuyendo en los Estados Unidos. O sea que, bienvenidos a la realidad, el capitalismo tiene contradicciones. Bueno, comenzaron a sentirse también adentro del territorio del imperio. Ahora, esto no quiere decir que estemos ante la decadencia norteamericana. Estados Unidos, dicen los expertos en las cuestiones científicas, los filósofos, que Estados Unidos lleva todavía entre 10 y 15 años de ventaja y que recién hacia 2030 se emparejará su poder, o China logrará emparejar su poder. El resto del mundo viene claramente retrasado.
Usted, ahora que está de moda hablar de Francia, habían escuchado cifras espeluznantes. En Francia, no en el Uruguay, ¿no? Porque en el Uruguay se repite todos los días. En Francia, el 22% de los jóvenes ni estudian ni trabajan. En Francia, ¿no? Eso equivale a 655.000 jóvenes que en Francia actualmente no estudian ni trabajan, que es más o menos la misma cantidad que se reciben de ingenieros por año en China, ¿no? Para que ustedes vean cómo se está moviendo el mundo y la tormenta que estamos viviendo. Claramente la Unión Europea viene rezagándose hace 15 años sistemáticamente, lo cual ha hecho que Inglaterra haya optado ahora por recomponer su alianza estratégica con los Estados Unidos, desentendiéndose de Europa, y entonces todo queda bajo la responsabilidad económica de Alemania. Veremos cómo evoluciona esto, donde todo indica que además en Alemania volverán a ganar las fuerzas conservadoras, volverá a ganar el partido de Merkel en septiembre. En este escenario, lo que uno puede ver, de acuerdo a todos los pronósticos que se están publicando y haciendo, es que la economía mundial va a seguir creciendo muy lentamente. Si se saca China, la economía mundial va a crecer apenas entre 1 y 1,5%, lo cual no es suficiente ni siquiera en algunas áreas del mundo para contener el crecimiento demográfico, y mucho menos para solucionar la avalancha civilizatoria que significan las migraciones. O sea que el crecimiento económico va a ser totalmente insuficiente para enfrentar la crisis social. Y no va a haber disminución de la desigualdad en el mundo. O sea, ese mundo maravilloso de las clases medias del que nos hablaron durante los 4 años del último gobierno de Obama, que el mundo iba para transformarse en la mesocracia universal, es decir, el reino planetario de las clases medias, ese no es el mundo real que estamos viviendo. Es cierto que de los 1.100 y pico de millones de habitantes que tiene la India, 250 millones a 300 entraron en las clases medias. El problema es que no entraron ni van a entrar los otros 700 u 800. Sí hay un crecimiento formidable de las clases medias en China, donde se especula que 200, 300, 400 millones de personas se incorporen a las clases medias en China. Pero China tiene una situación de capitalismo muy peculiar, donde controlan la planificación interna del funcionamiento del capitalismo bajo tutela del Estado y con la orientación y definición estratégica del Partido Comunista de China, que tiene nada más y nada menos que 80 y pico de millones de afiliados, que son los que definen, porque además son cuadros formados, porque además no les permite integrar el partido, sino son cuadros preparados para conducir esa nación, y son los que definen el destino estratégico del país. De cualquier manera, para redondear, el mundo sin China va a crecer al 1 y pico %, no más de eso en los próximos años, pero no va a haber hundimiento del capitalismo, porque el capitalismo se sostiene en su revolución científico-técnica. China sí va a crecer por encima del 400%, pero eso no significa que, aparte de que China se transforme también en primera potencia mundial, no significa que el capitalismo entre en una era de prosperidad, y mucho menos en una era de igualitarismo, de distribución, de multipolaridad y de construcción de una democracia universal. La conclusión de esto es que vamos a seguir viviendo bajo fuertes tensiones, sin cataclismo, sin un cataclismo total, pero bajo fuertes tensiones sociales, con un alto grado de desigualdad y con 2 áreas del mundo muy marginadas, que son África y América Latina, y en particular América del Sur, donde tendremos que resolver nuestras relaciones con China y con los Estados Unidos, que están sin resolver, o que mejor dicho se van resolviendo por la vía de los hechos, pero no a favor de nuestros países, sino a favor de China y de Estados Unidos. Y eso nos va a llevar a la necesidad de analizar la situación económica y geopolítica de nuestro continente. Bien, primer pantallazo general entonces, la libertad de comercio. Ustedes me dirán, bueno, ¿y ahora qué pasa con los tratados? El tratado entre Europa y Estados Unidos no se firmó, Estados Unidos se fue del Transpacífico, entonces ¿qué pasará con la libertad de comercio? Con la libertad de comercio no va a pasar nada, porque todos esos tratados no tenían nada que ver con la libertad de comercio.
como lo hemos denunciado aquí muchas veces cada vez que nos opusimos a un tratado de esos. Esos tratados tienen 10% de libertad de comercio y otro 90% de condiciones de dominación para que nos den acceso a sus mercados. Es decir, esos son tratados de condicionamiento del comercio. Someterse a determinada jurisdicción, abrir las compras públicas sin límite, desproteger a los estados, destruir la empresa pública, eliminar todo monopolio público que exista en nuestros países, aumentar de 20 a 30 años la propiedad intelectual aplicada al comercio para que nadie pueda producir genéricos. Ahora, por ejemplo, si ustedes vieron las noticias que circularon hoy en Argentina y en Brasil, los ministerios de salud de Argentina y de Brasil están preocupados por las consecuencias del tratado entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Sí? Bienvenidos, menos mal que se avivaron, porque el tratado con la Unión Europea en materia de propiedad intelectual es mucho más duro que la propuesta norteamericana. Si bien la propuesta norteamericana es más dura en otros campos, por ejemplo en el tema de la jurisdicción extraterritorial y en materia de desregulación pública, en eso el tratado norteamericano es más duro. En materia de propiedad intelectual el tratado europeo es mucho más duro. Entonces ahora los ministerios de salud están preocupados en Argentina y Brasil porque con ese tratado sería prácticamente imposible producir medicamentos genéricos y el aumento de los medicamentos puede ser masivo, ¿no? Para que veamos, quiero decir, este es el mundo de las tensiones que vamos a seguir viviendo y no va a cambiar demasiado para nosotros porque Trump se haya ido del TPP o porque no hayan podido firmar Estados Unidos y Europa, porque en realidad esos tratados entre Estados Unidos y Asia y Europa y Estados Unidos era una pugna entre las potencias dominantes para instalar o resolver la pugna de su dominación mundial sobre el área de la economía. De modo, esas pugnas se van a volver a plantear. Es decir, la solución negociada que planteó Estados Unidos con el TISA, con el TPP, con el Tratado Transatlántico, que fue una gran iniciativa y una demostración, a mi modesto entender, de brillantez estratégica del gobierno de Obama, lo cual no quiere decir que sea bueno. Durante el gobierno de Obama se masacró y se mató tanta gente como durante los gobiernos de Bush, aunque Obama le hayan dado el premio Nobel de Literatura, pero de la paz. De literatura también. De literatura lo merecería porque para los versos es un campeón. Quiero decir que sin embargo tuvo la brillantez estratégica de plantear la iniciativa de estos grandes tratados, que no eran otra cosa que un gran acuerdo entre las grandes potencias para instalar una negociación entre ellos sobre la expansión de sus propias transnacionales en el mundo. Bueno. Pero bueno, el hecho de que eso no se haya producido no tiene demasiada repercusión en nuestras vidas, porque lo que no lograron resolver fue el entendimiento entre las potencias, pero el mundo económico sigue controlado por las transnacionales, ¿verdad? De modo que lo que van a tener que replantearse son las relaciones entre Europa y Estados Unidos, que están en una tensión económica fenomenal. Y ver qué va a hacer Estados Unidos con el mundo económico del Pacífico para que China no termine imponiendo su hegemonía económico-comercial en esa región. Pero es una disputa a ese nivel. Ustedes dirán, sí, a nosotros nos cambia algo, porque entonces, claro, queremos ir a la Alianza del Pacífico. Bueno, ustedes discúlpenme, compañeros, pero eso de la Alianza del Pacífico es repetir clichés vacíos, ¿verdad? Nosotros, primero, no necesitamos ir a la Alianza del Pacífico, y si vamos a la Alianza del Pacífico no vamos a sacar nada de ahí. Primero porque Uruguay tiene libre comercio con todos los países de la ALADI. La ALADI está integrada por los 10 países de América del Sur, menos Surinam y Guyana, más Panamá, Cuba y México. Entre todos los países de la ALADI tenemos libre comercio. Y no solo tenemos libre comercio, hay un cronograma de desgravación que está avanzando hasta abarcar casi la totalidad del universo arancelario, que está previsto que el 1 de enero de 2019, si el cronograma no se interrumpe, todos los países de la ALADI entre sí tendrán un libre comercio casi totalmente desgravado en casi todos los bienes. El problema de la ALADI es que no tiene desgravación de servicios, se refiere solo
al libre comercio de bienes. Y hoy los servicios son el 50% del PBI en cualquier país. Por tanto, en ese sentido, la LADI lleva un atraso enorme en temas que tenemos que resolver. En la LADI no tenemos tratado de inversiones entre nosotros. Bueno, claro, es muy poco lo que hemos avanzado en materia de promover nuestra integración comercial, económica, de nuestras inversiones, etcétera, etcétera. Aquí voy a hacer un redondeo, pero voy a aprovechar a marcar algo entre paréntesis, que ya Pepe me lo escuchó el otro día porque lo planteé en otra reunión que estuvimos. Yo me opongo a ese error infantil que comete la izquierda permanentemente oponiéndose al libre comercio. En el mundo de hoy no hay desarrollo sin libre comercio, y mucho más para un país como Uruguay, que no tiene mercado interno. Uruguay necesita desesperadamente el libre comercio. Ahora, el tema es que todos estos TLC y todos estos tratados que nos han propuesto, como ya lo explicamos, no tienen nada que ver con el libre comercio. Son condiciones de dominación que nos imponen para darnos libre comercio. Y en esas condiciones que nos imponen, lo que termina ocurriendo es que no tenemos capacidad de competencia para aprovechar el libre comercio. Es decir, nos proponen un tratado donde la cancha queda flechada, ¿verdad?, en contra nuestro. Pero eso no quiere decir que no necesitemos libre comercio. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque hay una cosa terrible que nos pasa. Los países de la LADI entre sí casi no comerciamos entre nosotros. Y nosotros podíamos comerciar entre nosotros, sin imponernos jurisdicción de tribunales extraterritoriales. Podríamos tener nuestro propio tribunal de la LADI, que está previsto en el Tratado de Montevideo de 1980 que lo haya. Podríamos discutir inversión. Bueno, no discutimos inversiones adentro del Mercosur, no tenemos tratado de inversiones adentro del Mercosur. Entonces ahora estamos discutiendo qué tratado de inversiones vamos a firmar con Europa, pero no fuimos capaces de darnos un tratado de inversiones entre nosotros. Argentina no le pudo dar libre comercio a Brasil, y Brasil no le pudo dar libre comercio a Argentina, porque las empresas transnacionales que dominan la economía de Brasil y Argentina resolvieron ellos cómo van a mover las economías. O sea que por eso además fracasó la integración de Mercosur. Menciono esto porque no hay que confundir la necesidad de libre comercio, que es una necesidad auténtica entre nosotros, con las condiciones que nos quieren imponer los países dominantes para darnos libre comercio. Lo que estoy queriendo decir en suma es que la integración sería fundamental para resolver el comercio entre nosotros sin imponernos condiciones de ataque a nuestras propias soberanías entre nosotros. Por eso era tan importante la integración, y por eso lo que han hecho las derechas apenas terminaron de ganar los gobiernos es hacer pelota a la integración. Porque ahí tienen ustedes, la UNASUR la transformaron en un moribundo, ni siquiera eligen su secretario general, ni está previsto que lo vayan a elegir. Mercosur lo han reducido a una burocracia casi paralizada, y lo único que han reflotado nuevamente es nuestra vieja y querida OEA. Bueno, este es el panorama, compañeros. El peligro más grande que surge de este panorama es, como digo, que se vaya a ampliar la brecha científico-técnica entre nuestra región y el resto del mundo, en que no logremos progresar en la integración de nuestros países, y que entonces cada uno de nuestros países quede más debilitado respecto al resto del mundo, y que terminemos además remachando una dependencia con China, en donde hasta ahora, en 10 años, nosotros estamos reproduciendo el viejo modelo que antes teníamos con Europa y con Estados Unidos. Vendemos materias primas y ellos nos venden bienes industrializados o de alta tecnología y servicios. La prueba de esto es que, no tengo ahora, perdí el dato en la memoria, exactamente qué cantidad de años, pero sí recuerdo la cifra. En los últimos años China tiene una balanza comercial favorable con América Latina de más de 80.000 millones de dólares. Es decir, ellos nos venden más de 80.000 millones de dólares de lo que nosotros les vendemos a ellos, a pesar de que vendemos toda la soja y todo lo que podamos producir. Ahora bien,
¿Cómo se resiste una balanza comercial negativa de esa magnitud durante 5 años, 6 años, 7 años, 10 años? Eso significa que hay que compensarla con ingresos de capitales que no vienen del comercio, que vienen de otro lado. ¿Y de dónde vienen? ¿De la inversión extranjera directa o del endeudamiento externo? Y la inversión extranjera directa, si viene condicionada, de la forma que viene condicionada, por un lado nos brinda elementos de desarrollo y por el otro lado nos impone condiciones que bloquean nuestro desarrollo. Es un fenómeno contradictorio. Ahora bien, la única forma de resolver eso es con integración regional. Mientras no retomemos la construcción de un mercado continental basado en la cooperación económica entre nosotros, etc., cada uno de los países por separado va a seguir sufriendo esta enorme presión de la economía mundial. ¿Y por qué enorme presión? Por lo que acabamos de decir. Por lo que acabamos de decir, el mundo no va a salir completamente de la crisis. Ahora todo el mundo está desesperado, esperando que se publiquen las últimas cifras, porque el objetivo ideológico central del capitalismo en este momento es poder decir salimos de la recesión. Entonces está todo el mundo desesperado viendo que se publiquen los datos del crecimiento del producto, a ver si por ahí podemos decir que el producto creció un 1, un 1,5% y salimos de la recesión. Ese es un discurso absolutamente ideológico. Las tensiones internas económicas dentro del capitalismo van a ser muy fuertes, la presión por el control y el dominio de los mercados va a seguir siendo muy fuerte, y en ese sentido es donde nosotros como sudamericanos, no digo latinoamericanos porque México ya está tomado como mercado por los Estados Unidos, los sudamericanos somos un país, un continente, un espacio totalmente desmembrado, donde algunos países han firmado TLC por su lado, otros no lo han firmado, pero Mercosur todavía tiene la posibilidad de negociar en una forma más o menos decente su gigantesco potencial y obtener alguna viabilidad para recibir inversiones en condiciones razonables. Y en este sentido es donde yo creo que Mercosur tiene que buscar un acuerdo con China que cambie la característica fundamental de la relación. Porque aunque China no esté identificada como la malvada potencia imperialista, está claro que esta relación económica con China nosotros no la soportamos 10 años más, porque nos está destruyendo. Por tanto, hay que encontrar la forma de renegociar con China nuestra relación. Y sobre todo discutir con China sobre inversiones. Porque si China no invierte aquí, es insostenible esta relación. Claro, obligados la tendremos que soportar, pero seguimos siendo tomadores de condiciones, seguimos siendo exportadores de materias primas, seguimos siendo, ¿verdad? Por más que nos quieran decir, y yo lo acepto con cierto relativismo, que las exportaciones de soja y de celulosa y de qué sé yo tienen tecnología incorporada, etcétera, etcétera. Pero con total relativismo, porque entre otras cosas Uruguay no exporta celulosa. Seamos también muy francos, Uruguay exporta troncos de árboles. Porque la frontera aduanera del Uruguay se termina en el alambrado de Bondia. De ahí para adentro no es territorio económico uruguayo, y lo que se produce ahí no paga impuesto a la ganancia de las empresas. Entonces, tenemos todo este cuadro extremadamente complicado, pero estamos en un impasse, en un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque perdimos la herramienta fundamental, esa que construimos en la primera década, que fue la visión integradora de Mercosur como palanca, no solo de desarrollo, mirándonos todos hacia adentro como una cooperación común, sino como palanca de negociación internacional. De cualquier manera, Mercosur no está deshecho, y lo que hay que dar es una pelea por los contenidos de Mercosur. Bueno, Mercosur se plantea firmar el acuerdo con Europa. Va a ser una pugna muy fuerte en caso de que tenga viabilidad. En primer lugar, debemos de saber que el bloqueo más fuerte del acuerdo de Mercosur-Europa en este momento no está en Mercosur, está en Europa. Si la oposición férrea de Irlanda, Polonia y Francia, como las tres potencias agrícolas que ya han dicho que no van a aceptar el acuerdo, hay un pronunciamiento incluso del Parlamento, lograron que el Parlamento Europeo sacara un pronunciamiento contrario al acuerdo.
Y ahora con la salida de Gran Bretaña, que era favorable al acuerdo, se fortalece la posición de Francia, y aunque Macron se dice liberal, él no va a poder resolver, si quiere mantener una posición europeísta, no va a poder resolver, o aunque quiera mantener una posición europeísta, no va a poder resolver fácilmente, sobre todo porque no tiene un gran poder dentro de Francia, y el lobby agrícola o del agronegocio en Francia es el principal obstáculo. Pero suponiendo que las negociaciones avancen, tendremos que ver que esas negociaciones no se transformen en un elemento especialmente destructivo para nuestras economías, sobre todo en esas áreas que mencioné al principio, ¿no? Propiedad intelectual, liberalización financiera y algunas otras áreas. Tampoco, les diré que tampoco hay mucho margen para negociar con Europa. Tampoco hay mucho margen. Pero los europeos ya tienen la experiencia de que se frustró el acuerdo con los Estados Unidos, y se frustró el acuerdo con los Estados Unidos por una razón muy simple. Estados Unidos no les dio libertad de acceso al mercado norteamericano, así que ellos saben en carne propia lo que significa eso. Entre otras cosas, una de las causas por las que se cayó el acuerdo, porque Estados Unidos le exigía a Europa una libertad de condiciones financieras que Europa no quería darle, a cambio de que Estados Unidos le diera libre entrada a los automóviles europeos en Estados Unidos. Y para que vean ustedes a nivel de cómo se confrontan los grandes intereses de las potencias dominantes. Pero está ahí el acuerdo con Europa, no hay que negarlo. Yo veo difícil que pueda evolucionar en las condiciones europeas actuales, pero hay un elemento que sí puede presionar mucho a Polonia, Francia y a Irlanda en este momento, y es que al caerse el acuerdo con Estados Unidos, Europa necesita conquistar mercados. Ahora, lo que hay que ver es si Mercosur tiene la inteligencia de negociar en condiciones más exigentes con Europa de lo que lo ha hecho hasta ahora. Porque si Mercosur no plantea condiciones más exigentes, es probable que el acuerdo que se termine planteando sea brutalmente desbalanceado. Así que veremos, y sobre todo habrá que ver si tiene compromisos de inversiones, si tiene compromisos de transferencia tecnológica, si tiene compromisos de trato desigual y diferenciado para los países menos desarrollados, caso de Uruguay, Paraguay, etcétera, ¿verdad? Es decir, habrá que ver lo que tiene. Lo cierto es que lo que está marcado ahora es la voluntad política de avanzar en eso, pero todavía no está muy claramente dibujado su contenido. Y prima facie tiene todos los riesgos que ya conocemos. Bien, entonces, compañeras y compañeros, así después yo le paso a Pepe. No me voy a extender yo con Venezuela, así él se concentra en todo caso en eso. No es que voy a decir algo sobre Venezuela, pero no es que le esté sacando el cuerpo a la jeringa. Algunos de ustedes ya me vieron en la televisión opinar sobre esto, de modo que yo tengo posición tomada muy clara sobre estas cosas. Pero entonces, como resumen de este pantallazo, tenemos esta situación. La perspectiva es que no estamos enfrentados a un cataclismo, pero no se ven posibilidades más o menos concretas o más o menos realistas de mejora, ¿ah? Con lo cual nosotros podemos ir recuperándonos muy dificultosamente dentro de este panorama. América del Sur tiene una situación complicadísima como espacio económico, primero por su desintegración, segundo por la reprimarización que le imponen las condiciones del comercio con China, y si ustedes observan, bueno, tercero porque las condiciones de inversión extranjera directa se han complejizado y las corrientes de inversión han disminuido, pero cuando las corrientes de inversión han aumentado, las condiciones que nos imponen tampoco son del todo favorables a nuestro desarrollo, con lo cual todo el continente tiene un panorama complicado, ¿no? Y problemas estructurales, ¿no? Yo qué sé, por mencionar una cosa cualquiera, Chile tiene que prepararse para la era post-cobre, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, mientras que Bolivia
está preparándose para la era del advenimiento del litio, ¿no? Y bueno, cada uno pero nos vamos moviendo cada uno. Brasil está sufriendo el hundimiento de la economía del hierro y nosotros la depresión de los precios de los cultivos, que no va a bajar más, pero ahora venía escuchando informes y estuve leyendo ayer los últimos informes de las oficinas de Estados Unidos y de Europa. No se está esperando tampoco una suba de los precios, de modo que no vamos a tener un crecimiento del producto por vía del aumento de los precios de las grandes producciones cerealeras en la región. O sea que sin cataclismo, pero en condiciones generalmente adversas, ¿tá? Y en un mundo muy inestabilizado, porque las potencias no han logrado resolver su conflicto, de los grandes acuerdos macroeconómicos, y tampoco han logrado resolver sus conflictos geopolíticos, porque se está configurando un mundo multipolar. Salimos del mundo del unipolarismo, del poder dominante de los Estados Unidos, década del 80 y del 90, y aparece la configuración de un mundo multipolar en condiciones muy críticas, como dijimos hoy, porque la condición de Europa como potencia está discutida, el retraso de Rusia es evidente, aunque Rusia quiera jugar ahora en el escenario mundial, la consolidación de India como potencia autónoma es un fenómeno real y el ascenso de China es un fenómeno determinante. En todo este juego, las regiones periféricas son las que sufren las consecuencias, ¿no? Nosotros no estamos sufriendo las consecuencias de la guerra, porque no estamos en el foco de la disputa geopolítica. Hoy la disputa geopolítica está en Medio Oriente, está en Asia Central, ahora se está desplazando también hacia el mar meridional de la China, esa serie de estrechos y de canales que quedan entre China y el archipiélago de Malasia, etcétera, porque por ahí circula el 70% del comercio marítimo mundial, con lo cual Estados Unidos tiene que impedir de cualquier manera que esa zona se transforme en una zona bajo control absoluto de China. Pero el juego es mucho más complicado, porque esto no es una cuestión de interés solo de los Estados Unidos. Los países chicos, Laos, Vietnam, Indonesia, Malasia, ninguno quiere el control total. Por tanto, en este caso están actuando como aliados de los Estados Unidos para evitar la consolidación del control militar de China sobre el mar meridional de la China. Pero al mismo tiempo, la mayoría de ellos están tratando de resolver tratados de libre comercio con China porque necesitan ingresar al mercado chino. Entonces, el juego de luchas y de intereses es extremadamente complejo. Y eso lo que está mostrando permanentemente es un mundo en inestabilidad. Pero hay zonas del mundo donde la inestabilidad, más que obedecer a la pugna de intereses nacionales de los países, obedece a definiciones geopolíticas propias de las alianzas militares dominantes en el mundo. Es decir, la inestabilidad en Medio Oriente y en Asia Central está directamente provocada por la OTAN, no es originaria simplemente de los conflictos de intereses nacionales entre los países que hay ahí, sino que ahí hay una, como dicen los geopolíticos norteamericanos, hay una generación de caos planificada como herramienta estratégica. El objetivo es evitar la consolidación de estados nacionales para que en toda esa región no se puedan construir poderes de países autónomos y soberanos que puedan discutir la política de penetración y control dominante de los Estados Unidos en esas regiones. Nosotros no estamos en una región donde se esté metiendo el caos desarticulador. Pero, y termino con esto, para dejarlo planteado, porque es un tema en el que tendremos que conversar mucho, yo quiero advertir, compañeros, sí, no quiero, ustedes saben que yo soy un tipo bastante medido, ¿no? Créanme que no quiero ser sensacionalista, ni quiero ser alarmista, pero no caigamos en que porque no hay guerra, América Latina está en paz. No, compañeros, no estamos en paz.
Estamos en una guerra social semejante a la que hemos vivido en los tiempos muy duros. En el último año, en Colombia, van asesinados 156 dirigentes campesinos, militares, gremialistas, luchadores sociales y compañeros militantes de los partidos de izquierda. 156 en un año, ¿verdad? A todos nos duelen los muertos de Venezuela, que a esta altura ya son como 40. Ahora, uno se despierta y se duerme días y días enteros hablando de los 40 muertos de Venezuela, pero nadie habla de los 156 muertos de Colombia matados por el régimen dominante, que no es el gobierno de Santos, sino es la oligarquía uribista, los paramilitares, los terratenientes, los narcos. Bueno, México se ha transformado en el segundo país más violento del mundo, donde la gente que muere es gente de pueblo. 26.000 personas muertas en un año, en el año 2016. 26.000 personas, ¿verdad? Y que Pepe es experto en estos temas, los hemos estudiado mucho. Después, si quiere, puede hacer algunos comentarios que yo sé que normalmente los hace sobre estas cosas. Pero, compañeras y compañeros, contemos los muertos de Guatemala, contemos los muertos de Honduras todos los días, contemos los muertos de Brasil, que no los conocemos, pero que hay muertos todas las semanas, porque están matando gente para quedarse con la tierra, indios para seguir deforestando la Amazonia, etcétera, etcétera. Contemos los muertos de Paraguay. Contemos la dura lucha con el pueblo mapuche para poder explotar sus tierras. Y ahora esta última joyita que ha surgido en las últimas semanas en Salta, donde el gobierno de Macri está expropiando a poblaciones originarias más de 42.000 hectáreas para transformarlas en emprendimientos privados. Es decir, nuestros pueblos están sufriendo una durísima represión y guerra social, aunque no estemos formalmente en guerra con nadie. Y en todos nuestros países, de todo el continente, hace 5 años que la deuda externa está subiendo, que el déficit fiscal se ha transformado en crónico, y en la medida que las derechas van ganando el control, imponen sus políticas de ajuste fiscal, es decir, desmantelamiento de las plataformas de gobierno progresista, como ha pasado en todos los países, menos aquí en Bolivia y en Ecuador. Bueno, a todo esto hay que agregar algunos elementos de arma geopolítica bien importantes. Primero, el control indiscutido de Estados Unidos y de Inglaterra en el Atlántico Sur. Nuestros países, a pesar de ser los países ribereños, no tienen un control soberano de las aguas del Atlántico Sur. La presencia militar ahí es la de la Cuarta Flota. Segundo, se siguen consolidando las bases militares norteamericanas en el continente. En este momento hay 39 bases militares activas. Acá el general Bayardi también nos va a hablar de esto. Y acaban de instalarse, además de la región de la famosa triple frontera de Paraguay, ahora se van a hacer maniobras conjuntas con presencia militar norteamericana en la triple frontera de Colombia, Brasil y Perú, en el corazón de la Amazonia, donde se albergan riquezas mineras y naturales inconmensurables. Entonces, compañeras y compañeros, termino aquí con esta especie de síntesis. Las cosas en el mundo no van para mejor para nosotros. Y no nos durmamos en los laureles. En nuestro continente, nosotros los uruguayos vivimos en una especie de paraíso en este momento, porque conservamos la estabilidad, conservamos la paz social, seguimos creciendo, aunque tenuemente, no hemos perdido la distribución progresiva de ingresos que hemos logrado en los hogares desde 2005 hasta ahora. Hasta ahora no hemos tenido que retroceder. Y salvo Ecuador, Bolivia y Uruguay, con distintos modelos y por distintas razones, pero somos países que no hemos tenido que retroceder.
Pero en general, en nuestro continente lo que ha habido es un gigantesco retroceso en términos de dominación, en términos de concentración del capital, en términos de guerra social desatada contra nuestros pueblos, y nosotros tenemos que tomar las debidas precauciones, no para hacer discursos encendidos, sino para ver si efectivamente el Frente Amplio está respondiendo a las necesidades y a lo que nos pide la sociedad uruguaya, porque si no respondemos, la sociedad está a merced de una ofensiva conservadora y de derecha muy fuerte que puede hacer que también aquí nos obliguen a replegarnos. Dicho esto, queda así como introducción. Pepe agregará otros elementos y después dialogamos entre todos.